Señor, gracias porque tenemos el privilegio del día de hoy acercarnos hacia algo tan sagrado como es tu palabra. Tú, en tu misericordia, nos diste tu voluntad escrita y podemos acudir a ella. Y tu palabra no cambia. Y tu palabra sigue siendo verdad a pesar del tiempo y de todas las cosas que han pasado en la historia. Tu palabra sigue siendo verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome esta semilla y la siembre profundamente en nuestros corazones y podamos dar fruto abundante para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La historia de David y Goliat es una historia ampliamente conocida que comenzamos a ver la semana pasada y veíamos cómo está por un lado el pueblo de Israel. eh, 40 días ha estado escuchando la voz de Goliat en amenazas y en desprecio y se han ido cada vez mm, atemorizando más, cada vez con más temor, cada vez ha ido en aumento. ¿Quién sabe? Digo, nunca vamos a poder saberlo, pero ¿cómo hubiera sido si el primer día que llegaron a la batalla, Saúl hubiera dicho, ok, a la carga en el nombre del Señor, ¿no? Y como que se hubieran lanzado. Goliat no hubiera tenido tiempo pues, de salir a gritar nada, ¿no? O no sé tú, pero yo también siempre me he preguntado, ¿por qué no cuando sale Goliat a decirles, a ver, ¿quién quiere? Pues ahí le agarran, le tiran lanzas y ¿por qué no se animan? ¿Por qué tiene que salir de a uno? Hubieran salido todos y pues lo hubieran acabado, pero no podían porque Saúl estaba ya sin el Espíritu de Dios. Ya no podía. En sí mismo él ya no era capaz. Ya no tenía valor, coraje, ¿no? Fuerza, valentía. Y todo el pueblo estaba así. Y de alguna manera, Saúl estaba actuando como actuamos cuando estamos en nuestra carne. Cuando estamos en nuestra carne, solemos pensar que todos están igual, ¿no? Eh, Saúl pensaba seguramente, yo no puedo, entonces nadie puede. Eh, y, y- y dirigió así a todo el pueblo, a toda la nación, y se contaminó la nación escuchando 40 días esto. Pero de pronto viene David, un jovencito, no tenemos la edad, entre 14, 15, tal vez 16 años, nunca había ido a la guerra, llega y en el versículo 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Él tiene una nueva perspectiva. Él no está diciendo, eh, o sea, él está viendo que este hombre está ofendiendo a Dios. Bueno, un poquito más acá. Está viendo que están ofendiendo a Dios. Y dice, alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que quitar el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es el versículo 26 y es la primera vez que aparece la palabra Dios en este capítulo. Todo el antes, o sea, agarra, mira tu Biblia, ¿cuánto ha pasado desde el principio? No ha habido nadie que diga Dios, ni se acuerde de Jehová, ni nada. El David es el único que dice, oigan, pero se olvidaron de un factor importante. Dios es el único que tiene a Dios en mente. Y tú sabes, lo rechazan sus hermanos, como que nadie le presta atención. Pero de pronto sucede verso 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. O sea, empezó a correr el rumor y llega con Saúl el rumor, oye, hay un muchacho que dice que, pues, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Se lo ve como muy animado, se lo ve bastante animado. Entonces Saúl lo manda a llamar. Y dijo David a Saúl, o sea, ¿te imaginas? Llega, eh, David era jovencito y viene con Saúl
que está ya 40 días en el campamento, hastiado, cansado. Y viene David todo jovencito. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y es así como, a ver. ¿Por qué no me trajeron a alguien de valor? Este es un pobre chamaco. ¿Cómo crees que yo voy a hacerle caso a este chamaco? Es muy chiquitito. Yo siempre que leo esta historia recuerdo una anécdota, te la platico rapidísimo solo para que, pues para ilustrarla nada más. Yo tendría, no sé, tal vez 9, 10 años y con unos amigos del barrio, allá en mi pueblo, agarramos las bicicletas y nos fuimos a pescar a una laguna que estaba ahí de mi casa, que ya estaba en la periferia de la ciudad. Estaría a 1 kilómetro, 2 kilómetros más o menos. No había alumbrado público, las calles eran de terracería, monte de un lado, monte del otro, y nos fuimos así. Y cuando atardeció, pues los papás de todos los chicos de ahí de la cuadra, de la calle, salieron preguntando: ¿dónde está? Oye, ¿no has visto a Gael? ¿No han visto a Hugo Fernando? ¿No han visto a Iber? No aparece por ningún lado, no está por ningún lado. Y se empiezan a preocupar, y se empiezan a poner nerviosos porque no sabían exactamente pues dónde están todos los hijos. Y aparece un chiquito menor que yo, o sea, tendría en aquella época, Alex se llama. Tendría eh, 6 años. Y, y dice: yo sé dónde están, yo los guío, se fueron al bombeo. Y todo el mundo, los papás, dicen: ¿cómo nos vamos a guiar, a confiar en la palabra de este muchachito? Es una tarea demasiado importante como para confiar en alguien que puede ser tan poco fiable. Pero David tenía algo. David tenía algo que no se puede ni ganar con los años, ni se puede aprender, ni te pueden enseñar. David tenía algo que era un tesoro. Conocía a Dios. Y con ese conocimiento que él tenía, al haber conocido a Dios, podía decir con certeza: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Una cosa es decir: alguien tiene que ir a pelear contra este hombre. Otra cosa es decir: yo voy a ir y voy a pelear contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, lo que primero que hace el rey es decirle: ¿cómo crees que vas a ir tú? Tú eres un jovencito, no sabes ni siquiera pelear, él en cambio es un hombre de guerra. Si yo fuera David, le hubiera dicho: ok, entonces ¿dónde están los hombres de guerra? O sea, si yo no puedo ir porque soy un muchachito, pues te acompaño. O sea, quiero verte, quiero ver un hombre de guerra. ¿Dónde están los hombres de guerra? Lo que pasa es que Saúl ya no tiene nada de la perspectiva que debería tener. Él está mirando solamente las cosas físicas. Y tal vez sí, desde el punto de vista humano, un muchachito como David no tiene la menor esperanza ante un hombre como Goliat. Verso 34. David respondió a Saúl, en cambio, David no es como yo, sino David le contesta y le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David lo que hace es descansar. Ojo, no descansa en su capacidad, no descansa en su fortaleza, ni siquiera descansa en su, digamos, su experiencia de vida. Él está descansando en una cosa: en su experiencia con Dios. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un gigante armado, un león y un oso si tú eres David de 12 años? ¿Cuál es la diferencia? Nada. O sea, que el oso te da un zarpazo con la garra, que el león se lanza a la yugular y que el gigante te da con su espada o con su jabalina.
O sea, la forma de morir puede variar, pero en términos humanos no hay ninguna diferencia. Y lo que dice David es, sí, pero la diferencia no la pongo yo, la pone Dios. Y si Dios es capaz de cuidarme porque hay una oveja que está siendo arrebatada, que es mía, ¿cuánto más si lo que se está arrebatando es la honra de Dios? A veces tú y yo olvidamos que Dios ha sido fiel antes. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, así como Goliat, porque al final de cuentas todos los problemas se nos hacen como Goliats, ¿no? Y cada quien tiene su problema que parece que es el más grande del mundo. Aquel tiene un problema y dice, es que nadie me entiende porque nadie está viviendo esto. Sí, y el otro dice exactamente lo mismo y cada uno tiene su propia lucha y cada uno tiene su propio problema y cada uno piensa que es imposible. Pero, ¿qué ha sucedido? La fe no es algo que uno proyecta hacia adelante nada más. No es optimismo. El optimista dice, voy a comprarme un boleto de lotería, yo creo que ahora sí voy a ganar. Pues, ¿basado en qué crees eso? Es puro optimismo. Puro optimismo. La fe no es optimista. La fe descansa en lo que Dios ya ha hecho en ti. Lo que Dios ya ha hecho en tu vida ha generado confianza porque Dios no cambia y el mismo que actuó hace 5 años es el mismo que está actuando el día de hoy. Y todos hemos vivido ese tipo de situaciones. Todos hemos vivido ese tipo de circunstancias en las que lo que está enfrente es tan grande que si olvidamos que Dios ya ha sido fiel, nos vamos a hundir. Y es un asunto serio. Es un asunto que puede hacernos perder 40 días, o 40 semanas, o 40 años. Y estamos oyendo la voz de la condena y del desprecio, no porque somos mejores, sino porque hemos olvidado que Dios es más grande. Entonces David dice, el asunto aquí no es si Él es grande o yo pequeño, aquí el problema es que Él ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, verso 37, Jehová que me ha librado, no es que yo me he librado, no es que yo soy un gran luchador, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y tú y yo tenemos que tener esa certeza. Este capítulo, no creo, sí he escuchado prédicas acerca de cómo vencer a tu gigante, ¿no? Y aquí está número 1 y número 2 y como que te dan los pasos. Yo sinceramente, y sin ánimo de criticar a nadie, pero yo no veo pasos para vencer a un gigante. Lo que veo en este capítulo es la fidelidad de Dios. Lo que veo en este capítulo es como David simplemente está apoyado en que Dios ha sido fiel y así como Él me ha librado antes, Él me librará ahora. Y puedes tener esa certeza, pero ojo, esa certeza no quiere decir que Dios va a hacer lo que tú quieres. Esa certeza no quiere decir que Dios va a hacer lo que a mí me parece que es lo correcto. Dios me va a librar de la manera en la que Él considere que es correcto. A veces Dios te libra de la tormenta, a veces Dios te libra en la tormenta y a veces Dios te libra con la tormenta. ¿Te acuerdas los amigos de Daniel? Los amigos de Daniel, estos 3 amigos que no quisieron postrarse delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Daniel capítulo 2, si mal no recuerdo. Hay un decreto que todo el que no se postra delante de la estatua tiene que ser arrojado dentro de un horno de fuego ardiendo.
y ellos no se postran. Y Nabucodonosor los manda a llamar y les dice, ¿están dispuestos que al oír el sonido de la flauta, del zampoña, del tamboril, se postren? Y ellos dicen, no, no tenemos ni que pensarlo, porque Dios nos puede librar del horno, pero de tu mano nos ha librado. O sea, tú nos puedes matar, pero estamos libres de ti. Tú no gobiernas sobre nosotros. Dios gobierna sobre mi vida. Y esa es una esperanza que tú y yo tenemos que mantener. Que Dios nos va a librar como Dios lo ha establecido, de la manera en la que Dios lo haya hecho. Y es parte de mi fe el confiar que lo que Dios hace está bien hecho. ¿Cuántas cosas quisiéramos que no fuesen como son? ¿Quién quiere que haya la pandemia? ¿Quién está diciendo, sí, la pandemia es la respuesta a todas mis oraciones? Nadie. Nadie. Pero tenemos que confiar que Dios sabe lo que hace. Eso es fe, poder decir, ok, Dios nos está librando de algo. ¿Te has dado cuenta que la humanidad con el viaje a la Luna y tenemos sondas en Marte y tenemos controles remotos y Apple TV y teléfonos inteligentes y coches que se manejan solos y tenemos, o sea, tenemos unos adelantes tecnológicos abrumadores? Y viene un virus y nos recuerda que estamos exactamente con la misma fragilidad que en la Edad Media. ¿De qué nos estaba librando Dios? A lo mejor de mucho orgullo, pero Dios nos está librando. Entonces Dios nos va a librar a veces de la tormenta, a veces en la tormenta y a veces con la tormenta. Entonces David dice, Dios me va a librar de la mano de este filisteo. O sea, si me mata, no es que me mató el filisteo, Dios decidió esto. Yo estoy libre de su mano. Y entonces Saúl nada más le dice, ve y Jehová esté contigo. Qué triste porque no está con Saúl. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. La coraza es este peto que se pone sobre el pecho para evitar flechas y espadazos. Pero, a ver, o sea, es un hombre que mide más de 3 metros, que tiene una lanza que la cabeza pesa 7 kilos. O sea, ¿tú crees que la va a lanzar así y un poco de cuero? O sea, ¿va a impedir que te atraviese? Pues, por supuesto que no. Son nomás, no sé, ¿qué querría Saúl? Que ya que yo no voy a estar al frente, que esté mi armadura. Por lo menos que esté mi armadura ahí peleando. Pero David dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Ahora ten en cuenta, David es un muchacho de 16 años más o menos, promedio. Pero Saúl era el más grande de todo el pueblo. De la cabeza, o sea, de los hombros le sacaba una cabeza a todo el mundo. Entonces, ¿te imaginas la ropa que le queda a David, y la espada gigante? Y David dice, esto es ridículo. Se puso su espada sobre sus vestidos, probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y raf las sacó. Aquí hay una aplicación bien bonita y perdón por tratar de espiritualizar esto, pero creo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Creerle a Dios es confiar en que lo que Dios me ha dado es lo que yo necesito. A veces queremos vestirnos de otras cosas. Y el cristiano tiene armas que no son de este mundo. Tenemos armas que no son terrenales, sino poderosas en Dios para llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo. Todo pensamiento altivo a Cristo. Tenemos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, los pies, los calzados aprestos del Evangelio. O sea, tenemos algo que está diseñado para el creyente. Y es absurdo querer vestirte con las armas del mundo para las batallas que tenemos. El problema es que a veces pasa al revés de David. Hay gente que se pone la armadura de Dios y dice,
es que no puedo con esto, no, o sea, caminar en santidad, el evangelio, la salvación, la justicia. No puedo ni caminar, o sea, es un estorbo esto. Y lo tiran mejor, mira, mi peto, mira, mi coraza, mi yelmo, mi espada. Dame las armas de Saúl. Porque no están acostumbrados, nunca practicaron, así como David dice, yo nunca practiqué esto, yo mejor con lo mío. Pero qué tristeza que lo nuestro sean las cosas del mundo. Cuando Dios está poniendo a nuestro alcance armas para pelear la batalla que tenemos por delante. Ojo, cuando Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, no le dice gana, porque hay veces que no ganas, a veces te hacen pedazos las batallas del día, pero las peleas. La guerra ya está ganada, pero hay que pelear las batallas. La victoria la va a dar Dios. Entonces David se pone lo que es suyo. Tomó en su mano, digo, tomó su cayado en su mano, este es como su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, en la bolsita que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Esto que voy a decir es fuerte y creo que es algo que yo estoy aprendiendo. No te puedo decir que yo lo sé, lo estoy aprendiendo, pero creo que todos lo estamos aprendiendo de alguna manera. Y es que nunca el gigante llega antes de tiempo. Lo que tú estás enfrentando el día de hoy es aquello que Dios está poniendo delante de ti. Y las cosas que has vivido son las cosas que te han preparado para esto que tú estás viviendo el día de hoy. Y Dios no es, perdón que lo diga, pero Dios no es tonto, Dios no es descuidado. No te va a decir, eres nivel 3, te voy a mandar una prueba nivel 6. Oh, me equivoqué. No, no pasa eso. David había practicado ¿cuántos años? Con la onda, ¿no? Espantando lobos, espantando leones. Había practicado. Y a lo mejor cuando la primera vez que se enfrentó a un oso, pensó, oh, ¿para qué me estará preparando Dios? Tal vez voy a ser domador de osos y voy a tener mi circo. Tal vez pensó eso, pero ese no era el plan. El plan no tenía que ver solo tenía que ver con un oso, el oso que estaba haciendo Saúl frente al ejército. Entonces a veces hemos vivido cosas que en el momento han parecido difíciles, pero han sido preparatorias para lo que viene. Y lo que el día de hoy estamos viviendo es preparatorio para lo que va a venir más adelante. Y alguien dice, no, pero ¿sabes qué? Prefiero saltarme todo esto, o sea, quiero brincarme todo este tiempo de entrenamiento. No se puede porque no es un asunto que, ay, desde que soy cristiano las cosas están mal. No, todo el mundo está mal. Pero los que no son creyentes no tienen esperanza, no tienen luz, no tienen un Dios que les está sosteniendo, no tienen fe. Entonces, lo que hace David es agarrar lo que Dios le ha dado, no en ese momento. David no dijo, pues a ver, voy a ver una onda, pues a ver cómo me sale. Él ya lo sabía, ya lo tenía completamente entrenado, sabía cómo hacerlo. Dios lo había entrenado. Entonces, lo que estás enfrentando el día de hoy, por muy grande y difícil que parezca, Dios ya te ha entrenado. Pero es que no lo creo, es muy grande. Exactamente, compara a David y Goliat, es muy grande, pero no tiene que ver con el tamaño de David o el tamaño de Goliat, tiene que ver con... Es más, ni siquiera la puntería de David, porque Dios es el que va a guiar la piedra. Perdón por hacerte el spoiler, pero al final David gana. Y es Dios quien trae la victoria, David mismo lo dice. Entonces, David agarra unas piedras, 5 piedras, y tú sabes, conoces esto, ¿no? Es clásico de todas las predicaciones, es decir, ¿por qué agarró 5 piedras? Porque en 2 Samuel 21 se dice que que Goliat tenía, algunas versiones dicen 4 hermanos, otras dicen 4 hijos, entonces David pensó, pues si le pego a Goliat, me llevo 4 piedras más por si se levantan los otros y también me los echo. No sé, siempre que he escuchado eso se me hace, sí, pues muy triunfalista, pero no se me hace lógico en el carácter de David. Yo creo que agarró 5 piedras porque es lo lógico.
O sea, no vas a agarrar 20 porque pues vas a... ¿Dónde? O sea, ¿dónde vas a cargar? Es un zurrón, es una bolsita que tiene. O sea, ¿por qué no agarró una sola? Pues porque si necesita otra, pues ni modo que se ponga a buscarla ahí en la batalla. Agarró 5 porque pues es lo que cabía tal vez y ya. No creo que haya que darle un significado. Ahí también alguna vez oí que una piedra es la fe, el otro es las disciplinas, ¿no? El evangelismo, la oración, la lectura de la Biblia. Y con estas 5 piedras derrotarás al gigante. No creo que tenga que ver con la estrategia que David está tomando. Simplemente Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces agarra las piedras, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó la onda en su mano y se fue hacia el filisteo. A veces aquí es donde batallamos, porque hemos vivido experiencias con Dios, tenemos la certeza de la fidelidad de Dios, pero no nos lanzamos. A veces nos quedamos paralizados. Versículo 14, 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, ¿no? Para empezar, hay superioridad numérica. Ellos son 2, David es 1. Y yo creo que Goliat viene pensando como, ¿y esto? Porque siempre que salían corriendo los israelitas. Pero ahora de pronto ve que un muchachito se le acerca. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, no tenía cara de malo. ¿Has visto gente que tiene, pues sí, ¿no? O sea, no sé, pues el corte, la manera de vestirse, todo, como que tienen cara de malo. Pero hay gente que no. Y yo conozco muchos ejemplos. El pastor JJ, José Juan, el pastor JJ. Si tú lo vieras cómo era antes, ah, y lo ves ahora, tiene otra mirada. El pastor Fermín. El pastor Fermín ve bueno, no veas los videos de Control Machete, pero cuando estaba en el grupo, en el Control Machete, tenía una mirada perdida, furiosa, y lo ves ahora y es completamente distinto. Y David no tiene cara de malo. David viene, a lo mejor hasta, no creo que sonriendo, pero pues es David y viene a vencer a Goliat. No descansa en su mala cara. ¿Has visto cuando se van a enfrentar dos luchadores y ahí se están cuando se pesan y todo? Así como que para empezar ni se van a agarrar ahí. Ellos mismos tienen un contrato millonario para no darse ahí. Entonces, pero siempre hay eso. Y David no se apoya en cosas carnales. Ahí va caminando, nomás camina, camina, camina. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Es como decir, o sea, ni siquiera me van a mandar un hombre de verdad. ¿Quién piensan que soy? ¿Por qué me están mandando a este moco a que venga a pelear conmigo? Y está despreciando lo que Dios puede hacer con David. Y lo hace dice ahí, maldijo a David por sus dioses. Al final de cuentas, este es un duelo entre Jehová de los ejércitos y los dioses falsos de los filisteos. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí. ¿Te imaginas? Además es grandote, supongo que su voz sería: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces dijo David al filisteo: ¿cómo habrá sido la voz de David? Porque si está más o menos entre los 16, 15, la voz hasta le está cambiando. Entonces, ¿cómo habrá gritado David? Pero lo que le dice es claro: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Esas son tus armas. Ahí está tu confianza. Eso es lo que tú crees que te va a dar la victoria. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Goliat, el problema no es conmigo. Yo solo soy un instrumento.
Tú te metiste a provocar a Jehová. En su nombre yo vengo. Jehová te entregará hoy en mi mano. No le dice yo te voy a vencer. Dios te va a entregar en mi mano y yo te venceré, pero porque Él te ha entregado en mi mano, y te cortaré la cabeza y daré hoy y no solo a ti, daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Para qué? Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta generación que Jehová nos salva con espada y con lanza. ¡Qué increíble! Este muchachito se para enfrente y tienes al ejército de Israel por un lado, al ejército de los filisteos por el otro. Y dice, hay una lección que tienen que escuchar ellos y ellos. Porque los dos están desconfiando del Dios de Jehová de los ejércitos. Los filisteos porque no lo conocen, los israelitas porque no lo conocen. Y tienen que enterarse de que hay Dios en Israel y que Dios no necesita espada ni lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, yo creo que Goliat escuchó eso y se enfureció y se lanzó. Ahora sí, vas a ver, ¿no? Echó a andar para ir al encuentro de David. David dijo, órale, pues va. Y se lanzó también y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Yo no sé si es cierto o no, pero si Dios tiene una grabación de todas las cosas de la tierra en el cielo, yo quiero ver este momento. ¿Cómo habrá sido? Y ¿cuál era la diferencia entre David y el resto de los israelitas? Solamente una, su experiencia con Dios. Ellos estaban viendo a Goliat grande, más grande que ellos. David estaba viendo a Dios más grande que a él, que al ejército y que Goliat. Por ahí dicen, ¿no?, que todo el mundo veía a Goliat y decía, wow, es tan grande, ¿cómo podríamos vencerlo? Pero David ve a Goliat y dice, wow, es tan grande, ¿cómo voy a poder fallar? O sea, no importa cómo le dé, pero le voy a dar, es muy grande para que falle. Verso 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. No fue con algo que él tenía en la mano, sino con lo que Dios hizo. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, o sea, ni siquiera pudo desenvainar Goliat. Entonces va David. ¿Cómo habrá sido? Porque David es pequeñito, Goliat es gigante, la espada es tamaño Goliat. Pues ahí la saca y lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Es sanguinario David? Yo creo que no. Simplemente lo que está haciendo es, número uno, no es un homicidio porque es en guerra. Y lo que está haciendo es, al levantar la cabeza, porque podemos poner la imagen del mapa. ¿Recuerdas cómo se ve? De este lado, por aquí, está el campamento de Israel, y por allá el campamento de los filisteos. Y en el valle, en el medio, es donde se encontraron. Y donde está la X más o menos es donde se encontraron David y Goliat. Entonces tiene que dar un mensaje que llegue a los dos extremos, que llegue al campamento israelita y que llegue al campamento filisteo. Y la mejor manera de mostrar, sí, 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 no es que viste mal, sí, yo vencí, porque Dios lo hizo así, es levantar la cabeza de Goliat. Y levanta la cabeza de Goliat. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto,
huyeron. No que iban a servirles, si me vencen, nosotros te serviremos. ¿Y qué hicieron? Salieron corriendo. Entre paréntesis, nunca hagas un trato ni con el mundo, ni con tu carne, ni con Satanás. Y no me refiero a un pacto con el diablo de esos, sino como creyendo que si tú cedes, él va, mm, no sé, te va a respetar de alguna manera. Como que, ok, me está empujando a este pecado, pero está bien, si cedo y caigo en este pecado, supongo que después ya quedaré satisfecho y ya no voy a volver a pecar. No, o sea, Satanás es un león que anda buscando a quien devorar. Y él es padre de mentira, así que nunca va a honrar la verdad. Entonces, ¿lo que es lo que hicieron? Pues salieron corriendo. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. ¿Sabes qué me gusta de esto? Sí, los israelitas habían sido necios, escuchando al filisteo en vez de escuchar a Dios. Sí, Saúl era un torpe. En vez de poner ejemplo de fe en Dios, está poniendo ejemplo de cobardía. Sí, todos están mal, son malos, son necios. Sí, 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 sí. David es el único que vale la pena. Órale, va. Sí, es el único que tiene fe y todo. Pero David no puede solo. O sea, él puede, con la ayuda de Dios, él puede vencer a Goliat. Pero Dios va a usar el ejército para vencer a todo el otro ejército. A veces hay, y a todos nos ha tocado, ver que de pronto alguien se para y hace algo. Alguien se para y da un paso adelante y Dios está con él y todos vemos que levanta la cabeza del enemigo. Sea lo que sea que tú pienses. Alguien que de pronto dice, vamos a hacer esto para la gloria de Dios y se lanza y funciona. Sí, pero no puede solo. Todos los que estamos alrededor estamos llamados a continuar en la batalla. Creo que eso es, en los domingos hemos estado estudiando Efesios y la gran importancia de entender que somos parte del mismo cuerpo. Sí, por decirlo de alguna manera. La mano lanzó la piedra, pero las piernas estaban corriendo. La cabeza tuvo que pensar dónde están las piedras. El cuerpo entero está involucrado. Y Dios quiere que como iglesia, como cuerpo entero estemos, sí, de tanto en tanto Dios va a levantar a alguien para hacer lo que ninguno de los demás estábamos haciendo. Y lo va a hacer. Los demás estamos llamados a correr detrás, a seguir los pasos, a apoyar y a perseverar. Verso 53. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Esto es, por supuesto, solamente un resumen hacia adelante, ¿no? Está contándonos lo que va a hacer porque todavía Jerusalén no es de los israelitas. Jerusalén todavía está en manos de los jebuseos. En ese momento falta mucho tiempo que David sea rey y todo para que conquisten Jerusalén. Todavía no ha sucedido, entonces simplemente nos está contando lo que va a suceder. Que en algún momento cuando, o sea, se ve que David se quedó con la cabeza. Y ahí la tenía en algún lado. Y cuando ya conquistó Jerusalén y ya tuvo su palacio en Jerusalén, probablemente tenía en la pared, ¿no? Como ponen, ¿no? Una cabeza de alce, una cabeza de león y la cabeza de Goliat por ahí. O sea, la tenía como un símbolo de que Dios eh, sigue siendo fiel. Las armas de él las puso en su tienda. Nos encontraremos luego con la espada más adelante, que jugará un rol importante en unos capítulos más adelante. Verso 55. Y cuando Saúl vio a David que salía, ahora el narrador se regresa al momento en que David salía a encontrarse con el filisteo, ¿no? O sea, después de que había hablado David con Saúl, le puso la armadura, la tiró, no quiso y se fue. Saúl dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? No está preguntando quién es este joven, porque ya lo conocía.
sabía que era el que había tocado el arpa, o sea, probablemente no lo había reconocido a primera vista, pero, pero al final sí sabía, este es el mismo que tocaba el arpa cuando yo me ponía como loco. Y, pero ¿de quién es? O sea, ¿de qué familia viene? ¿Por qué pregunta eso? Pues porque había la promesa de que le daría su hija al que venciere a Goliat. Y quiere saber, pues, quién va a ser la familia a la que le van a perdonar los impuestos. Porque el único en el reino que no paga impuestos es el rey. Entonces, cuando Saúl está diciendo no va a pagar impuestos, lo está elevando a la familia del que derrote a Goliat a un estatus de privilegio. Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. No, o sea, no sé de dónde viene. Alguien lo mencionó en los capítulos pasados. Alguien dijo que había un hijo de Isaí, pero Abner no se acuerda. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, ya viene arrastrando la cabeza. No sé, si David es un muchacho pequeño y Goliat es un hombre de 3 metros, ¿cuánto medirá la cabeza? Si esto mide la cabeza normal, y pues el doble, más o menos. Así, medirá esto la cabeza de, de Goliat. Y la anda David arrastrando, tal vez ahí con su cabeza por todas partes, ¿no? Así, llega con su cabeza. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? ¿Te das cuenta? O sea, Dios acaba de mostrarle a Saúl que no era Saúl el que llevaba a la victoria, porque Saúl ha tenido victorias, pero no eran de Saúl. Le ha mostrado que no importa si el enemigo es enorme o numeroso, Dios puede derrotarlo con un muchachito hermoso, no malo, sino güerito, bonito, porque es Dios quien hace la obra. Se lo está mostrando a Saúl y Saúl no está viendo más que, ok, ¿a quién le vamos a perdonar los impuestos? ¿A quién le voy a entregar a mi hija? ¿Será que vale la pena? O sea, y Saúl no ha salido de su ensimismamiento. Tienes dos contrastes enormes. Por un lado, a un David que no ha quitado los ojos de Dios. Por otro lado, a Saúl que es incapaz de poner sus ojos en Dios. Solo puede verse a sí mismo. Se ve a sí mismo, oh, no voy a poder vencer a la batalla, y como yo no puedo, nadie podrá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y cuando vence, se ve a sí mismo, ¿con quién voy a compartir los impuestos? ¿A quién le voy a entregar? ¿A quién voy a hacer parte? Y sigue concentrado en sí mismo. Y David respondió, yo soy hijo de Isaí, de tu siervo Isaí de Belén. Y él sabe quién es. David no dice, yo soy el hijo del trueno que derrotó a Saúl. Y no, él sigue siendo el hijo de el siervo. Soy hijo de Isaí, de Belén. Qué importante entender esto. Sí, hay muchas aplicaciones que podemos tener, ¿no? Acerca de Dios puede derrotar todos tus gigantes y todo eso, pero creo que la lección principal que podemos tomar de aquí es ¿cómo es Dios? Dios ha sido fiel con David enseñándole a pelear. Dios ha sido fiel llevándole en el momento exacto al lugar correcto. Dios ha sido fiel con las armas que Dios le había dado. Dios ha sido fiel poniéndolo de frente al que tenía que vencer después de haber sido preparado, no antes del momento correcto. Y ese mismo Dios es el Dios que tú y yo tenemos. Y ante las cosas que vengan podemos estar descansando de que Dios ya te preparó. Y qué importante también que cuando veamos a alguno de nuestros hermanos que está luchando, los que estamos atrás, que tal vez no hemos sido llamados a esa batalla, podamos correr tras el enemigo en oración y colaborar con la victoria. Porque Dios va a ganar, Dios va a vencer, o sea, Dios lo va a hacer. La pregunta es si nosotros vamos a ser parte del ejército que está corriendo a la voz marcial que Dios canta.
Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das la gran oportunidad de, de ser parte de tu ejército. Tú, Señor, viniste a la tierra y tú derrotaste a la muerte con tu muerte, pero resucitaste y desde el cielo tú sigues gobernando, Señor. Y creemos que todas las cosas que vivimos, aún las más difíciles, son cosas que tú estás permitiendo que sucedan en nuestra vida para prepararnos para las cosas que vendrán, para cumplir nuestro propósito, que es glorificarte y que toda la tierra y toda esta generación sepa que hay un Dios poderoso que gobierna el cielo y la tierra. Ayúdanos, Señor, no queremos ser necios como Saúl, sino dóciles como David. Y que eso sea para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.